Buenas noches, profesora. Presentamos este trabajo de los talibanes en Afganistán, la cual estamos conformados por los siguientes integrantes: mi persona, Marisol Conchoro Durán. Soy la alumna Diana Lucero Fernández Quintana. Mucho gusto, profesora. Mi nombre es Tamara Rivadeneira Gálvez. Mi nombre es Lucas Rodrigo Guzmán Pérez. Mi nombre es Antonio Salazar. Mi nombre es Brian Omar Flores Merino. El presente ensayo tendrá como propósito analizar desde la ética el retorno del grupo talibán y lo que ha generado en las mujeres afganas. Después de 20 años, muchas mujeres temen por sus vidas y el futuro que les espera. En un país manchado por la guerra, la pobreza, la inestabilidad política y el machismo. Durante el gobierno de 5 años de los talibanes, las mujeres afganas tuvieron muchas prohibiciones, como trabajar, asistir a la escuela o salir de casa sin un pariente masculino. Fueron totalmente discriminadas a tal punto de ser invisibles frente al público. Por esta razón se generó la siguiente problemática: ¿cómo se verían afectados los derechos humanos de las mujeres? Pues se verán afectados por la discriminación y la violencia de género en todo Afganistán, sobre todo en las zonas controladas por los talibanes, donde sus derechos son impugnamente violados. A continuación, defenderemos nuestra postura. Ahora les voy a hablar sobre el primer argumento. El primer argumento se basa sobre la ética y sobre los puntos morales. ¿De acuerdo? Ahora, la ética, lo que se trata básicamente en la cultura afganistana, es sobre las costumbres, los hábitos que tiene esta cultura. La cultura afganistana, que tiene una religión distinta a la nuestra, el Islam y el libro Corán, estos dos puntos influencian de alguna manera en el entorno que tienen las personas de Afganistán, los niños, las niñas, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas, estos individuos de esta cultura, van a aspirar, pensar o actuar de una manera distinta. Así es como lo dice Cuenca. Nos relacionamos con una persona, nos relacionamos con otra, hablamos con otras, vivimos con otras. Entonces, todos ellos nos van a poner un poquito de ellos en nosotros y vamos a actuar y pensar como ellos. No exactamente como ellos, pero vamos a actuar como ellos, basado en ellos como ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora nosotros decimos, en este entorno afganistano, tiene que haber un límite, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Es el límite ético-moral, el cual fue planteado por Miguel Giusti bajo el ejemplo de la batalla griega entre Aquiles y el combatiente Héctor, la cual desemboca en la muerte de Héctor y los dioses suplicando a Aquiles que pueda liberar a Héctor para que tenga una muerte digna. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros teniendo esto todo en claros, podemos determinar de que este es un claro ejemplo de cómo nosotros tenemos que tener siempre en claro de que hay un cierto límite, un cierto punto en el cual nosotros tenemos que decir, basta, hasta dónde puede llegar nosotros lo que aceptamos como algo ético. Con respecto a la libertad, la responsabilidad y el desarrollo moral, tenemos al filósofo Fernando Savater, que señala que la libertad es el asunto de lo que se ocupa la ética, o sea, sí o no decidir, sobre todo saber lo que se está decidiendo. El psicólogo Kohlberg planteó 3 etapas del desarrollo moral, en las cuales se desarrollan 2 estadios. Expuesto estos conceptos, en el presente caso de las mujeres afganas debido a su situación sociopolítica, da a conocer que se encuentran en el estadio 1 de la etapa preconvencional, el cual consiste en el que el sujeto responde por temor a la autoridad, en este caso vendría a ser el grupo talibán, los cuales estarían presentes en el estadio 4 de la etapa convencional, en el cual se valora la autoridad y se mantiene en orden social. El sujeto considera que es importante seguir las reglas, de lo contrario generaría caos. Dicho esto, las mujeres afganas se han visto afectadas por el temor y la desesperación por las medidas brutales como las lapidaciones y la imposición del uso de burka. La ética, definimos, se basa en los ideales de justicia y dignidad de las personas. Además, nos permite tener el criterio de juzgar y decidir qué está bien o qué está mal, respetando la opinión de los demás, ya sea correcto o incorrecto. En Afganistán se hace notar totalmente la tradición de estos ideales. Las mujeres y niñas afganas son las que llevan la peor parte, ya que vulneran sus derechos de libertad de expresión, educación, desarrollo, salud y entre otras más. Los talibanes imponen sus creencias y pensamientos, dañando la integridad y forma de vida de los afganos a tal punto de llegar a matarlos, lo cual viola los principios de la ética de mínimos y máximos.
La ética de máximos se basa en la subjetividad. Un proyecto de vida es algo más personal. Cada persona tiene una ética de máximos, el cual debe respetarse, pero si amenaza la forma de vida de otras, ésta se rechaza. Según Adela Cortina, se debe conjugar justicia y felicidad. Por eso, es importante practicar el pluralismo moral, aprender a ser sociedades plurales que promuevan virtudes cívicas y el interculturalismo y compartir mínimos de convivencia a pesar de las diferencias de máximos. En tercer lugar, se ha evidenciado más la falta de los derechos humanos hacia las mujeres en Afganistán, por el cual es la mayor muestra de consenso de humanidad y civilidad realizada por el hombre a lo largo de la historia. Por ello, en el acuerdo de paz que se realizó entre Estados Unidos y los talibanes, no se mencionaron los derechos humanos de las mujeres, mientras que por otro lado se protegía más la impunidad de los delitos graves de derecho internacional cometidos de ambos bandos. Asimismo, las mujeres y las niñas seguían sufriendo más la discriminación, la violencia de género en todo Afganistán y sobre todo en las zonas controladas como los talibanes, donde sus derechos eran impunemente violados y eran sometidas a violentos castigos. Por lo que el grupo armado consideraba transgresiones de su interpretación de la ley islámica. La escasez de denuncias sobre los actos de violencia contra la mujer y las niñas ha sido una tendencia crónica, ya que con frecuencia las mujeres temían a sufrir las represalias y no confiaban en las autoridades, ya que no hacían nada al respecto. Según la Comisión de la Independencia de los Derechos Humanos de Afganistán, a lo largo del año se denunciaron un centenar de asesinatos. Las denuncias de este tipo no tenían investigaciones. En ocasiones las víctimas eran presionadas a poder retirar las denuncias o realizar una mediación para poder resolver los casos al margen de la protección legal. En consecuencia, los autores de palizas, los homicidios, las torturas u otros malos tratos y castigos corporales quedaban en general impunes. Cabe resaltar que estos derechos tienen como la base la dignidad, la cual asume a las personas como un fin en sí mismo. Lo contrario a la dignidad, tal como decía el filósofo Kant, es aquello que tiene valor-precio. Solo el hombre posee en pleno derecho incondicionalmente esa cualidad de incanjeable en fin en sí mismo y nunca medio. Delitos como la trata de personas quebrantaban la dignidad de las personas que le otorgan un precio. Asimismo, el reconocimiento del otro significa reconocer a las personas como iguales y garantizando el cumplimiento de sus derechos y reconociendo sus diferencias como valiosas. El filósofo Charles Taylor, en su texto Multiculturalismo y Política de Reconocimiento, explicó cómo las relaciones de desigualdad y exclusión operan a través de lo que llama un falso reconocimiento o no reconocimiento por parte de grupos hegemónicos o de la sociedad. Por lo que respecta a los derechos humanos de las mujeres, se ha evidenciado internacionalmente el machismo en Afganistán, que de acuerdo a su cultura se practican determinadas costumbres que infligen un severo sufrimiento a las mujeres y niñas. Al no respetar la integridad del cuerpo femenino, su sexualidad, su dignidad o identidad ni de las libertades de movimiento, asociación y expresión. A continuación hablaré sobre las conclusiones que hemos llegado. Conclusión número 1. Por ende, el libro sagrado ha sido partícipe de cómo se realizan las cosas y actividades respecto a la familia, amigos y mujeres. Conclusiones 2. Consecuencias sobre los derechos humanos fundamentales que cada persona adquiere. Cabe señalar que la situación en dicho país es de preocupación, puesto que con respecto a las mujeres, niñas y adolescentes se les vulnera derechos como la libertad de expresión y entre otros. La conclusión número 3. Se desprende que en casos de los talibanes como las éticas de los máximos son casi similares en algunos aspectos, pero lo que se desea fomentar es que se practique el pluralismo moral para que pueda solucionar problemas por medio del diálogo y con ello que las sociedades plurales promuevan virtudes cívicas y el interculturalismo. Conclusión número 4. Por consiguiente, se observa un tipo de política de reconocimiento en las cuales se analiza el falso reconocimiento donde se trata a las personas por igual y se ve mucho la exclusión en ellos se les limita en ciertos aspectos.